Y como les decía, bueno, nuestro canal de YouTube, después, mientras esté la charla, les voy a compartir por el chat el link, por si quieren entrar y ver alguna de las charlas anteriores. Recorremos muchos temas, es decir, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros no nos especializamos en temas de energía o el tema que vamos a tratar hoy. Después de decir esto, les cuento un poco cómo funcionamos. Nuestro grupo es un grupo multidisciplinario, hay economistas, contadores, abogados, ingenieros, tenemos, bueno, ahí Lourdes compartió el canal, gracias Lourdes. Tenemos distintos perfiles concurrentes, intentamos mantener siempre o respetar lo que llamamos la diversidad de opinión, diversidad de ideas, diversidad de propuestas y diversidad de temáticas. Este, por lo cual, en esta oportunidad, Griselda aceptó el convite que a través de Gabriel eh, recogió el guante y nos va a hablar un poco del rol del hidrógeno y de los e-fuels en la transición energética global y cómo funciona esto como oportunidad para Argentina. Griselda es Griselda Lambertini, estás en Buenos Aires, Griselda, en Capital, ¿cierto? Entiendo. O bueno, Sí, al norte de la capital. Al norte de la capital. Es abogada, es licenciada en Relaciones Internacionales, especialista en regulación energética y magíster en energía de la Universidad de Buenos Aires. Yo destaqué algunas cosas, después si querés agregar otra, Griselda, lo decís. Es directora académica actualmente del Centro de Estudio de la Actividad Regulatoria Energética, CEARE, de la UBA. Y, perdón que voy a dar más acceso. Y, y como líder de la misión de hidrógeno verde de la Unión Europea Argentina, en Argentina. Recientemente coordinó el estudio regulatorio para la creación de un mercado voluntario de gas natural hidrogenado en Argentina, financiado por el PNUD para el medio ambiente. También desempeñó el rol de experta regulatoria para la estrategia global del hidrógeno de Bolivia y actualmente es profesora de integración energética en la maestría interdisciplinaria en energía de la UBA y capacitora en hidrógeno verde para la GIZ, la Agencia de Cooperación Alemana. Así que bueno, y tiene más cosas, pero te recorté, me pareció, digo, por Sí, ahí hice mal. Así que gracias. gracias y bienvenida y estamos a tu disposición y agradecemos que nos compartas tus saberes por un rato. Muchas gracias, Diego, Gabriel, Sergio y a todos por el interés también en compartir. Y como les decía, al conectarme, les voy a tratar de compartir lo que sé en materia de hidrógeno y sus derivados. Y esto que sabemos que hace poco irrumpe en el mercado como novedad, pero va a faltar tiempo, porque a veces se dice, pero esto es un cuento chino, lo del hidrógeno. Yo creo que va a venir, por eso estamos trabajando en esto, y sobre todo en la universidad y estratégicamente como país, tenemos que desde hoy ir preparándonos, pero lo cierto es que los mercados verdaderamente de hidrógeno y derivados no se cree que van a estar disponibles antes de 2027. O sea, hoy nos toca prepararnos para eso y está bueno compartir, aprender, difundir. Como decía Diego, yo trabajo en un centro de estudios de la UBA, que se ocupa de la energía. En ese centro de estudios es también interdisciplinario, como el grupo que tenemos acá, porque está formado por la Facultad de Derecho, yo soy abogada, Economía, Ingeniería, y también son parte del centro el ENARGAS, el ENRE y CAMESA, lo cual lo hace muy interesante porque tenemos un vínculo directo con la política pública. En este caso, el CEARE viene de colaborar también con la Secretaría de Asuntos Estratégicos en lo que se anunció el martes en la Casa Rosada, que es la Estrategia Nacional de Hidrógeno de Bajas Emisiones para Argentina, con lo cual el timing, me parece, la oportunidad de esta reunión nos cae perfecto para enterarnos qué es eso que Argentina plantea como estrategia. Y como vengo de la academia, me gustaría compartirles esta charla, la primera parte, porque después daremos lugar al diálogo, como es costumbre acá en el CECIT, compartirles a través de unas imágenes, que después se las puedo dejar a disposición, y que la fuente es sobre todo esto que decía Diego, que estuve estudiando con la gente de la cooperación alemana. Y también en la presentación vamos a ver por qué, porque nuestro vínculo, nuestras oportunidades vienen básicamente
de países como de la Unión Europea, o incluso podríamos hablar de Japón, Corea, países que no tienen suficientes superficies para hacer toda la energía renovable que requiere el desarrollo que proponen como meta para el hidrógeno verde. Entonces, vamos a compartir, después yo se los voy a dejar esto a disposición. Y la primera, perdón, vuelvo atrás porque tengo los temas. Algunas definiciones básicas para saber de qué estamos hablando. Después, propiamente, enfocar cuál es la oportunidad para Argentina en este mundo que mira al hidrógeno. ¿Qué son los mecanismos de incentivos? Porque esto solito no va a pasar. Si se quiere tenerlo, hay que hacer una política pública para eso, pero una política pública que no signifique una barrera. Entonces, ¿hasta dónde una ley, un instrumento es un incentivo y hasta dónde nos traba? Los argentinos tenemos experiencia en eso. ¿Y qué tenemos hoy en Argentina? Esas son las 4 cuestiones que en menos de media hora debería poder compartirles. Y acá este cuadrito, los que saben se enojan porque dicen el hidrógeno no tiene color, ¿cierto? La molécula, ese primer elemento de la tabla periódica, una vez que lo produje es igual, cualquiera sea el procedimiento que utilice. Y sin embargo, la jerga de colores se utiliza y es útil para saber de cuál de los tantos procedimientos posibles para llegar al hidrógeno estamos hablando. Recuerden, si me ayudan Diego o Gabriel, yo no los veo a ustedes, estoy con la pantalla completa para compartir, así que cualquier problemita o técnico o que alguien necesite intervenir me avisa. Se ve perfecto y cualquiera que tenga duda, por favor, puede interrumpir y si no, prefiero que escriba en el chat y yo voy a interrumpir. ¿Está bien? Genial, gracias. Bueno, y acá si vamos de abajo para arriba, hidrógeno negro o marrón le llaman al que viene del carbón. O sea, ese es el más contaminante, el que más emisiones tiene de los posibles hidrógenos. A través de la gasificación con el carbón puedo obtener un hidrógeno y tiene un subproducto de grandes emisiones de dióxido de carbono liberado a la atmósfera. Un pasito más hacia la mejora del proceso, hacia la reducción de las emisiones, es el hidrógeno que se utiliza en un 95% en el mundo, que es el hidrógeno gris, que proviene del gas natural. Y acá vamos a poder hacer lo mismo en paralelo, como todos los procesos, con biogás, que es el siguiente paso, lo vamos a ver ya dentro de los colores verdes. ¿Qué se hace con el gas natural? Se lo somete al procedimiento que en inglés lo llaman Steam Methane Reforming, por eso esas siglas de SMR, y obtengo hidrógeno gris cuando en ese proceso, como subproducto, libero emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, pero sí aplico tecnologías de captura, hay toda una literatura, hay unos incentivos en el mundo también para lo que son las tecnologías de captura, secuestro, almacenamiento y uso de las emisiones de dióxido de carbono. Si hago una captura de eso, voy a estar en presencia del hidrógeno azul, que para nuestra estrategia nacional y nuestro proyecto de ley ya entra en lo que es un hidrógeno de bajas emisiones. También a partir de gas natural, pero por otro procedimiento que es la pirólisis, puedo obtener un hidrógeno de bajas emisiones llamado turquesa, porque lo que da como residuo es un carbón sólido, no va a la atmósfera y lo puedo utilizar como subproducto de otra industria. Pero como ven, está el recuadro con línea punteada, porque la pirólisis todavía no es una tecnología comercialmente disponible. Sí existe la tecnología, pero no está difundida. Entonces lo dejamos por un rato al hidrógeno turquesa y nos vamos a las variantes del verde. Verde o renovable podría ser un sinónimo, y ahí tenemos a partir de biomasa, si es sólida por gasificación, si es biogás por el mismo reforming que aplico al gas natural, obtengo un hidrógeno verde, renovable. Y el procedimiento más conocido, sobre todo para los países que piensan ser importadores y el que ellos promueven sobre todo, pero no hay ningún problema, el de biomasa califica también como verde, es el que se produce con electrólisis. La electrólisis, ¿en qué consiste? En aplicar energía eléctrica a través de un electrolizador al agua y separo la molécula del agua, por un lado el hidrógeno y el subproducto es el oxígeno. Si la energía es totalmente renovable,
voy a tener 0 emisiones de dióxido de carbono y por eso es el preferido de los países europeos. Están también en línea punteada estos procedimientos termólisis, fotólisis, que serían a partir de energía renovable, pero no están comercialmente disponibles. Hoy todo el foco puesto, y aún a mediano o largo plazo, en lo que es la electrólisis. Ahora, si esa electrólisis, en vez de aplicarle energía totalmente renovable como la eólica y la solar, es de las que más se habla, pero también podría ser geotérmica, podría ser hidroeléctrica, si en vez de aplicarle energías entonces 100% renovables, tomo electricidad de la red, también puedo obtener la molécula de hidrógeno, pero con un mix eléctrico que en países como el nuestro tendría una importante huella por emisiones que aún tenemos de usar gas natural o combustibles líquidos en la producción de electricidad. Entonces, si tomo electricidad de la red, voy a estar en lo que llaman un hidrógeno amarillo. Y existe también la posibilidad de aplicar energía nuclear, que es el tercer tipo de hidrógeno que toman nuestra estrategia y nuestro proyecto de ley. El hidrógeno rosa pensado a partir de electricidad producida por pequeños reactores nucleares que anticipamos es algo carísimo. Si el hidrógeno verde aún es inalcanzable en el mercado, el hidrógeno rosa está más lejos todavía. De todos estos, entonces, entran calificados como bajas emisiones para Argentina el azul, el verde y el rosa. Acá simplemente una figura del procedimiento del que más se comenta. A la izquierda lo habrán visto ustedes, que la mayoría son más técnicos que yo. Hay un ánodo y un cátodo donde se acumulan respectivamente, se separan el oxígeno y el hidrógeno de la molécula de agua. Y a la derecha, esa es una foto real que tomé yo de una planta piloto donde tienen los tanques donde se van también acumulando oxígeno e hidrógeno. Hay distintos tipos de electrolizadores en el mercado. Los más extendidos son los alcalinos, la membrana de intercambio es alcalina. Estos también tienen una competencia importante por parte de los productores chinos que producen estos electrolizadores a mitad de precio de lo que se producen en otros países. Y en cambio no produce China aún los de membrana de intercambio protónico o PEM. Y también hay algo que no está tan extendido en el mercado, que tendría una mayor eficiencia, que son los de óxido sólido o SOEC. Solamente una noticia. Vamos ya mismo tengo el hidrógeno, pero no me quedo con el hidrógeno, porque del hidrógeno puedo tener subproductos. Es cierto, lo puedo aplicar al hidrógeno como gas que es directamente a una combustión. Podría hacer electricidad con hidrógeno, pero ahí el cuestionamiento obvio va a ser, eso no es eficiente, porque estoy tomando energía renovable para producir hidrógeno, para volver a quemar hidrógeno. Entonces, lo que se dice es, solamente en países o lugares que necesitan almacenar energía, como no puedo almacenar la energía eléctrica, si yo tengo excedentes, puedo producir ese hidrógeno, y el hidrógeno sí hay formas de almacenarlo, y después cuando lo necesito o para estabilizar la intermitencia de las renovables, puedo tener ese gas hidrógeno a forma de almacenamiento. Pero si no, en principio, todo lo que pueda electrificar en forma directa tiene que andar con electricidad directa y no pasar por la instancia de hidrógeno. Entonces, si esa no es la variante más eficiente, salvo que necesite almacenar, ¿para qué me sirve el hidrógeno? Acá hay, en este cuadro, que no pretendo como abogada explicarles, pero que me ha sido gráfico incluso a mí, de gran ayuda. A la izquierda tenemos el proceso por el cual, si mezclo el hidrógeno con nitrógeno, que a su vez lo puedo tomar del aire a través de una unidad separadora, y aplico un proceso que está extendido comercialmente, un proceso químico de Haber-Bosch, obtengo amoníaco. ¿Y para qué me sirve el amoníaco? Bueno, el amoníaco puede ser también quemado directamente, puede ser un combustible, se está pensando en amoníaco para barcos, o es un insumo importantísimo para la fabricación de fertilizantes. Hoy Argentina produce amoníaco, lo que pasa es que es ese amoníaco del tipo gris, porque el hidrógeno que se utiliza para el amoníaco es un hidrógeno gris. Entonces la idea acá es, si tengo un hidrógeno verde de electrólisis o biomasa,
y le sumo un nitrógeno, podría tener el llamado amoníaco verde. Por otro lado, por la parte derecha del cuadro, los combustibles, y ahí vienen los llamados e-fuels, que como ven en el título de acá, también se llaman PTX, es para Power to X, cualquier fuente de energía que la transformo en ese X que es el combustible. Si es un líquido, fíjense los verdecitos abajo, lo llaman PTL por Power to Liquids. Si es un gas, como el metano, Power to Gas. Entonces son procedimientos donde transformo la energía en otra cosa. Y volvamos entonces a la parte derecha de este gráfico, donde tengo que volver a juntar el hidrógeno con una fuente sustentable, sostenible de carbono. El carbono, y tengo una filmina para mostrarles, no va a desaparecer de nuestros procesos y de nuestras industriales, porque lo necesito para la industria de bebidas y alimentos, necesito carbono para la química, pero lo que se procura es no tocar el carbono que viene de los fósiles y sacarlo de otras fuentes. ¿De dónde saco carbono? Podría ser del aire, es carísimo, hay un procedimiento que se llama DAC por las siglas de Direct Air Capture, que si bien existe tecnológicamente, no se está aplicando porque los precios que te da ese combustible serían inalcanzables. Se espera, sin embargo, que esta tecnología DAC en el futuro se torne más eficiente, más económica, y si no, puedo sacar el carbono de la biomasa. También puedo buscar carbono en fuentes puntuales industriales, como la industria del cemento o esas industrias, incluso de la generación térmica, las industrias que emiten, que tienen emisiones de CO2, y que entonces ahí aparecen las ya nombradas tecnologías de captura. Bueno, ese carbono le puedo dar un uso para la fabricación, sobre todo a través de esto, de la síntesis de Fischer-Tropsch, obtener los combustibles sintéticos o e-fuels. Así que como ven, el hidrógeno es solo un punto de partida para la producción. Tengo que prestar atención también dónde tengo fuentes de carbono y si fuera por el amoníaco, conseguir nitrógeno. Otra cuestión técnica que tenemos que conocer es, una vez que tengo el hidrógeno, ¿cómo lo transporto? Y acá vamos a terminar nuevamente en la sana y buena conclusión de que vamos a tener que producir en el país algo más que hidrógeno, porque no voy a poder transportar el hidrógeno como en estado gaseoso ni aún comprimido por una distancia tan grande como la que nos separa de los países que quieren ser hoy importadores de hidrógeno. Entonces, en este cuadrito vemos, nos proponen 5 formas y se analizan los distintos pasos, no vamos a entrar en detalle, pero uno sería el hidrógeno líquido por barco. Esto se parece a lo que hacemos con el gas natural, cuando lo transformamos en GNL, hay una licuefacción, después un transporte marítimo y en destino se vaporiza, se regasifica y lo puedo seguir transportando por ductos o por camiones. O sea que el transporte del hidrógeno sería paralelo al transporte de gas natural en sus etapas, pero la diferencia es el punto de ebullición. Para licuefaccionar hidrógeno necesito menos 253 grados, mientras que para licuefaccionar gas natural necesito 162 o 160 y pico de grados, lo cual ya es mucho, pero con 250 me voy a una ineficiencia de esa licuefacción, porque las pérdidas en energía, lo que consume en energía enfriar ese hidrógeno, otra vez excede y también suma huella de emisiones o necesita grandes cantidades adicionales de energía renovable. Así que no es tan buena idea el hidrógeno líquido por barco. Vamos a ver que hay ideas mejores, que es transportar directamente en la opción 4 y en la 5 el amoníaco o el combustible sintético. En el medio, en la 2 y en la 3, para que tengan una noticia nada más, el hidrógeno comprimido, les decía, puede ir en pequeñas distancias por camiones, en módulos, lo mismo que el gas natural comprimido, o por ductos. En ese sentido, el norte de África, que también tiene características de muy buenas energías renovables, tiene una ventaja comparativa respecto de lo que es América Latina,
porque podría comunicarse con los países importadores, digamos Europa, a través de ductos. Nosotros no tenemos esa opción. Y el portador líquido orgánico, solo por mencionarlo, es una forma en la que, química también, en la que el hidrógeno se adhiere a otras sustancias y que no necesita tanto enfriamiento. O sea que el portador líquido orgánico es superior, tiene ventaja respecto a la liquefacción, que no necesita tan bajas temperaturas y tanto consumo de energía, pero no está tan difundida la tecnología como si la del hidrógeno líquido. Conclusión de todo esto, como les decía, vamos a transportar ya combustibles sintéticos o amoníaco. Y esta tablita, que está en inglés, también provista por la GIZ, simplemente mostrarles que todavía estamos con mucha etapa de pequeños prototipos, de demostración, y recién acá arriba, en la línea azul, se muestran las tecnologías maduras, que son las mismas tecnologías que ha desarrollado el gas natural, ¿no? Para almacenamiento en tanques, los ductos, la liquefacción. Después, acá en el medio, en verde, que ya están comercializables, PEM y ALC son los dos electrolizadores que les mencioné. A la derecha, cavernas salinas, que sería el lugar para almacenar grandes cantidades de hidrógeno gaseoso. Pero todo lo otro, incluso los procedimientos que vienen de la biomasa, están en prueba, digamos. Están recién saliendo de las etapas de demostración y llegando al mercado, para dar una idea general de qué nos falta. Y en materia de precios, esta es una comparación que se publica a nivel internacional. La tomé porque me parecía más o menos clara. Compara el hidrógeno gris, que es el que actualmente tenemos, con el azul y con el verde, según distintos electrolizadores. No hay aquí una comparación con hidrógeno de biomasa. Como les decía, no está tan difundido. No todos los países tienen, como Argentina, tanta biomasa a disposición. Y la meta es, a 2050, producir un hidrógeno verde de $1 por kilo. Esa sería la insignia. Que es hoy un poquito más lo que sale el hidrógeno gris. Y el verde, estos números son generosos. Creo que los precios que se publican acá son bajos, porque si se fijan, el hidrógeno gris es 2018. Supongamos 2022, hoy está pensado y con todo esfuerzo que un hidrógeno verde estaría en $4 por kilo como eficiente. Hay un mecanismo europeo que, a modo de subasta, como hace el Renovar acá, salió a comprar en Europa y se anunció hace pocas semanas, y el precio máximo que va a pagar por hidrógeno verde ese mecanismo europeo se ubica en $4,5 por kilo. Así que, bueno, nos falta todavía para que esto sea competitivo. Y les digo por qué lo señalamos. Antes de entrar... Sí, por tengo favor. una pregunta. ¿Cómo no? ¿Hay una equivalencia entre el kilo de hidrógeno y algo más conocido, digamos, como, no sé, el barril de petróleo o, digamos, litro de nafta, no sé, digo, kilowatts? Seguro que hay una equivalencia, pero te la voy a deber porque tengo dificultades con las unidades y no me quisiera equivocar. Pero por supuesto, ¿sabes con qué se compara todo? Siempre con la energía eléctrica, porque en definitiva, el mundo de la transición energética va a ir hacia la electrificación de los usos. Entonces, te lo comparan con energía eléctrica en teravatios hora. Yo te puedo hacer, para que tengas una idea, la siguiente comparación. En la matriz energética global, lo que proyecta el mundo es que hacia 2050 haya apenas un 10, 15, a lo sumo 20% de hidrógeno en la matriz energética. O sea que todos los números que proyectamos a 2050 se comparan con, ¿qué representan? Representan nada más que ese porcentaje. Y acá, espera, te quiero mostrar, vamos directo a unos datos que nos da nuestra estrategia. Voy a cambiar la filmina, que nos da nuestra estrategia de hidrógeno. Mientras tanto, agrego algo, Briselda. Sí, por favor.
En el foro de Bariloche, que se hizo ahora hace poquito, Sí, de hidrógeno verde, una consultora cordobesa, que bueno, uno de los socios estuvo invitado pero no pudo participar, se llama Caldén, sí, estimó que en Brasil el costo del hidrógeno hoy estaría entre 3,4 y 7,8 dólares el kilo. Y en Perú entre 5,5 y 9 dólares el kilo. Obviamente, digamos, ¿cuáles son los componentes que impactan ahí? Por un lado, el costo del capital, dado que las tecnologías todavía no están tan extendidas, y el valor de la energía eléctrica que se toma de referencia. ¿Ok? Pero esos datos que los han estimado ellos eh, para valores actuales, digamos, de, de CAPEX y de energía eléctrica para estos dos países. perfecto. Es un dato interesante, me parecía valioso compartirlo. Totalmente. Y eso coincide un poco con lo que les decía recién, el dato de que Europa, cuando digo Europa, los gobiernos europeos que sacan a licitación contratos de compra para productores europeos, en este caso, porque también hay licitaciones para el mundo con otros combustibles, están ofreciendo un máximo, esperan bajarlo de 4,5, ¿no? Entonces, a ver, lo que les quería mostrar aquí es que si el mundo va a usar hidrógeno con fines energéticos solamente hasta un 10%, 12%, Argentina espera participar de ese mercado global en un 5%. Y eso serían 4 millones de toneladas por año. Europa, por ejemplo, dice que va a utilizar, esto para darte un poco la idea de cuánto es un kilo, para qué se usa un kilo. Europa dijo que a 2030, no 2050, a 2030 quiere contar con 10 millones de toneladas de hidrógeno producidas en Europa, más otras 10 millones de toneladas de hidrógeno que vengan del mundo. O sea que ya estarían importando 10 millones de toneladas en 2030. Nuestra proyección máxima es poder participar con el 5% del mercado global y exportar 4 millones de toneladas. Hay muchas cuentas por hacer acá, porque no es solo el sector energético, sino el hidrógeno como insumo, como materia prima para los procesos de producción de fertilizantes, para el amoníaco aplicado a otros usos, para los combustibles sintéticos, ¿no? Si volvemos a lo que decía acá el colega que bien dijo, ¿de qué depende ese costo del hidrógeno que hoy se le pone un precio, digamos, de 5 dólares por kilo? Hay 5 parámetros principales. El más importante y que según la literatura internacional ocupa el 70% del costo es cuando lo hago con electrólisis. Estamos enfocando mucho en el de electrólisis porque es el que predican los que lo estudian, llámese europeos, es el costo que tengo de la energía eólica y solar. A medida que vayan bajando, por eso en la tabla anterior, cuando proyectan una baja a 2050 para que llegue a $1 por kilo, en la línea inferior ven cómo proyectan también que va bajando el costo de la energía renovable, de entre 30 y 45 dólares por megavatio hora a 14 a 18 megavatio hora, y ese es el determinante del precio final del hidrógeno. Después está, como se mencionó, el costo de capital en los electrolizadores, que es la máquina que necesitamos, que disminuye con la escala, cuanto más grandes los voy haciendo, y con la eficiencia. Se espera una evolución de eso. La cantidad de horas de operación por año de ese electrolizador es una cuenta, ¿no? Cuanto más utilizo la infraestructura, ese instrumento de capital, más barato va a ser el costo final del hidrógeno por unidad, después los costos de transporte y almacenamiento, y algo en lo que nuestro país no compite positivamente, aunque sí tiene el 1 en alto rango, estamos en problemas con lo que es el costo de capital. Vamos a necesitar acá en Argentina y en el mundo mucha energía renovable dedicada y barata, y la evaluación de cuánto cuesta el hidrógeno
se hace país por país. Acá abajo, si llegan a ver, yo les voy a dejar, es una página, un modelito que tiene acceso gratuito, hay que registrarse, pero que es muy interesante, lo publica Ágora de Alemania, y ustedes le pueden poner, jugar con en qué país se produce, a dónde llega, si es con viento, si es solar, no recuerdo ahora si tiene la fuente bio, pero es una herramienta de acceso libre para estudiar los distintos costos y posibilidades de llegada del hidrógeno. Eso en cuanto a costos. Ahora, ¿por qué el mundo habla de esto? Bueno, ustedes ya lo saben, por la transición energética, el compromiso de Acuerdo de París, de llegar al cero neto. Cero neto es que se compensan las emisiones que tomo con los mecanismos que hago para sacarlas nuevamente de la atmósfera. La biomasa tiene un rol muy importante en eso del cero neto. Y acá en amarillo es todo lo que nos falta reducir. A esa motivación que surge en los países, digamos, occidentales desarrollados de contar con hidrógeno como un instrumento de transición, se le suma la seguridad energética a partir de 2022, porque en 2020 sale la estrategia de hidrógeno de la Unión Europea, pero después viene la invasión rusa a Ucrania, la complicación de países como Alemania de enorme dependencia del gas natural, y entonces le dan más importancia todavía a esta cuestión del hidrógeno. Y esta es la imagen que les decía al principio que quería compartir. El carbono no va a desaparecer de las economías, lo que sí va a reducir su consumo, como aparece en la columna de la derecha, y va a desaparecer lo que ven acá a la izquierda. Hoy se utiliza en 60% el carbono de fuentes fósiles, porque lo que se trata es de no tocar, no movilizar ese carbono que está encerrado como fósil bajo tierra, porque una vez que lo libero, tarda un montón, millones de años en volver a hacerse fósil. Y este cuadradito, este gráfico de arriba a la derecha, lo que nos muestra es la fuente preferida de carbono, que es la captura directa del aire. En el segundo lugar, el de biomasa. Para decirles que la descarbonización en muchos lugares la llaman desfosilización. Queremos liberarnos de los fósiles, no del carbono en sí mismo que lo necesitamos. Y acá está lo que les contaba de cuál es el rol del hidrógeno. No es la primera medida, no hay que exagerarlo. En 2020 dicen, necesitamos una estrategia, primero electrificar todo lo que se puede electrificar en forma directa, con renovables, por supuesto, no con fósiles. Hacer eficiencia energética y, en tercer lugar, para aquellos sectores de difícil electrificación, ejemplo clarísimo, barcos, aviones, que por ahora no van a poder llevar baterías. En los vehículos livianos se puede discutir, la movilidad eléctrica creo que viene ganando el camino, aunque ahora hay iniciativas, ustedes lo saben, de utilizar también los e-fuels, pero no va a haber lugar para electricidad por ahora en grandes embarcaciones y en aviones. Entonces ahí, sobre todo, es donde tendrían lugar insumos como el hidrógeno. Cuando en mayo de 2022 sucede el problema geopolítico para Europa y el no acceso al gas natural de Rusia, se confirma este objetivo de que a 2030, que es ahora nomás, Europa quiere contar con 10 millones de toneladas de ese hidrógeno verde e importar 10 millones adicionales de países asociados. Y en esto de países asociados es donde entra la oportunidad, porque este grafiquito les muestra la enorme superficie que ocupan las energías renovables que están en la primera etapa de la cadena del hidrógeno. Esto es hidroelectricidad. Supongamos que dejamos la hidroelectricidad, vamos a viento y a solar. Ocupan mucho más superficie que hacer electricidad con carbón, con nuclear, con gas natural. Entonces, la Unión Europea no tiene en sus geografía, igual que Japón o que Corea, espacio para generar toda la electricidad renovable que necesitan, primero para los usos directos y después si piensan fabricar hidrógeno. Por eso es que no tenemos tanta noticia de que nos vengan a visitar como desde Estados Unidos o desde China, porque ellos prácticamente tienen territorio y se autoabastecerían en este sentido. Entonces Europa mira los mapas
Este es un mapa del BID de 2017, pero sigue vigente, pues recursos naturales. Fíjense lo que es Argentina en su Patagonia energía eólica, tiene el máximo factor de capacidad eólica. Las mediciones dan más de 60% de factores de capacidad. Ese es el tiempo en que puedo contar con esa energía eólica. Y lo mismo al norte, en nuestras zonas de Jujuy, de Salta, que compartimos con Chile y con Bolivia, la gran irradiación solar. Por eso, por los factores de utilización eólica solar, y acá le agregamos la fuente biomásica, esta presentación está un poco sesgada porque, como les dijeron, mi actividad desde la Unión Europea mira mucho la electrólisis, pero está totalmente abierta también al hidrógeno que viene de la biomasa, y además mira en la biomasa la fuente de carbono. No solo tenemos esas energías, sino las superficies disponibles. Tenemos agua para electrólisis porque se necesitan 9 kilos de agua para producir 1 kilo de hidrógeno. Y en los países o en los lugares donde hay estrés hídrico, estamos con más dificultades ahí en la puna y con el recurso solar, que si vamos a la Patagonia, porque se puede usar agua de mar desalinizada y la desalinización no representa un costo importante en toda la cadena de valor. Se estima que un 2% de todo el costo del hidrógeno podría depender de que le agregue desalinización, y además la desalinización es una industria en sí misma, genera empleos, le da agua pura a la región si es que lo necesita. Bueno, también tenemos, a diferencia de otros países, como decíamos, del continente africano, una capacidad industrial existente. Tenemos un gran litoral marítimo para poder salir de los puertos, y comparado con países como Estados Unidos, si se quiere, la posibilidad de obtener los permisos que se van a requerir, ambientales, locales, dentro de lo razonable, tiene tiempos razonables. En otros países podés estar años, lustros, esperando un permiso ambiental. Con todo eso, y en ocasión de la misión esta europea de hidrógeno verde que viene a ver, toda esta lista, que no pretendo que la vean, sino simplemente que vean la larga lista de proyectos que hay anunciados en Argentina, ¿no? Y estos son los proyectos de energía renovable, solar o eólica, y pretenden algo que es una exageración, son anuncios, ¿no? De ahí a poder concretarlo, pretenden llegar a 80 gigawatts de energía renovable y 50 de electrólisis. Es un montón. Hoy tenemos 3 gigawatts. La buena noticia, como les decía, y este no es un estudio nuestro, sino que es europeo, Argentina está en los más rentables en producción de amoníaco, de metanol y de combustible sintético para aviones. Entonces, esto coincide con la buena noticia que les decía al analizar el transporte. Debido a nuestras ventajas competitivas en materia de recurso eólico, solar, incluyamos la biomasa, podemos fabricar los combustibles que el mundo va a demandar a costos convenientes. Al menos esta es la proyección que publica Ágora. Y este mapa corresponde a, les decía, como autosuficientes aparecen acá China, Estados Unidos, las grandes superficies, países exportadores, se cuenta Argentina. Este mapa lo publica el World Energy Council. Y acá están también los números que a 2050 se espera que se comercialicen 500 millones de toneladas por año de hidrógeno, en lo que Argentina, como decíamos, esperaba tener un lugar de un 5%. Ahora, esto solo no va a pasar, porque es muy caro. Entonces, Europa... La respuesta a la pregunta por qué hablamos de hidrógeno estaba en ese capítulo. Europa y otros países hablan de hidrógeno porque lo necesitan con urgencia para llegar a sus metas climáticas, y lo necesitan también por su seguridad energética. Y no lo pueden producir todo en su territorio, lo salen a buscar. Nosotros, ¿por qué hablamos de hidrógeno? ¿Porque lo necesitamos para energía? Ciertamente no, pero sí es una fuente de exportaciones, de diversificación de la capacidad industrial. Es un mercado también para los bio, para el sector bio, que podría producir lo que llaman el HBO, que es el hidrógeno verde derivado del proceso de biocombustibles.
Ahora bien, eso es por qué hablamos. Pero este aquí, que ni siquiera en Europa es asequible, se puede comprar este producto fácilmente. Entonces, los gobiernos instrumentan llamados incentivos o políticas públicas. Y siempre se dice, Europa está caracterizada por el incentivo del garrote o del stick, mientras que Estados Unidos le ha dado a la industria la zanahoria, los carrots, con grandes incentivos fiscales, créditos por hacer estos procesos. Y si miramos a Europa, lo que se necesita para convencer a las industrias o al sector productivo que utilice estos mecanismos de energía y para que se desfosilice, es un precio del carbono, es decir, una penalidad de que si sigo con mis procedimientos habituales, en algún punto voy a pagar. Por eso ese precio del carbono, el precio de emitir o el costo o la penalidad de emitir, se fija a través de dos grandes mecanismos y solo los voy a mencionar, pero para que vean que nosotros no tenemos en nosotros ese mecanismo. El precio del carbono puede venir o de los mercados de carbono o de un impuesto al carbono. Los mercados de carbono a su vez pueden ser regulados, como esta gráfica que les muestro del mercado europeo, que tiene un mercado de carbono. Para que exista ese mercado regulado, primero hay que ponerle límites de emisiones progresivos año a año a cada sector. Se les dan permisos, derecho a emitir, y el que necesita emitir porque su tecnología no da para cumplir el límite, tiene que ir al mercado regulado de bonos de carbono y comprar derechos de emisión. Y aquel que le sobra porque pudo más eficientemente cambiar la tecnología y descarbonizarse o desfosilizarse, puede en ese mercado vender sus derechos a los que necesitan comprarlo. Y en ese mercado surge entonces un precio de carbono. Y es contra ese precio que se comparan las alternativas de descarbonización, los planes que aplican cada una de las industrias o sectores. Griselda, sí. Quedan 15 minutos para que tengas de referencia. Ocupo 5 más con la presentación. En Argentina, el impuesto, gracias por el aviso, tenemos un impuesto al dióxido de carbono que se paga en surtidor, pero es muy limitado. ¿En qué sentido? No aplica al gas natural, o sea que podemos consumir tranquilamente gas natural sin penalidad, y además se fue quedando en el tiempo, porque se fijó inicialmente para que equivaliera a $10 por tonelada de dióxido de carbono equivalente. Para tener una idea, el precio que surge del mercado europeo oscila hoy, está alrededor de los $100 por tonelada de dióxido de carbono. Nosotros diseñamos un impuesto hacia el año 2017 de $10, pero que hoy con el no ajuste de ese impuesto y la diferencia de tipo de cambio, apenas llega a $1 por tonelada. O sea que no tenemos un incentivo local que nos diga hay que reemplazar el hidrógeno gris por hidrógeno verde, hay que reemplazar el fertilizante gris por el fertilizante verde. Estos son otros instrumentos que utiliza Europa para contarles, aún a ellos no les alcanza el precio que surge del mercado regulado de carbono, entonces los gobiernos dan subsidios directos, les dan contratos para cubrir la diferencia. ¿Entre qué? Entre el precio del carbono en ese mercado regulado y lo que les cuesta efectivamente descarbonizarse. Y ese incentivo, instrumento, se llama contrato de carbono por la diferencia. Nosotros no vamos a tener esto. No tenemos incentivos, pero en el futuro, Europa también, para que no se le vayan sus industrias a otro territorio, va a poner un impuesto, un arancel en frontera para gravar y equiparar lo que le cuesta a un productor local europeo en este caso, que paga por las emisiones, para que no pueda libre y ligeramente importar productos que emitieron mucho en un país que no penaliza, le van a poner un impuesto que lo va a igualar en frontera. Y este programa H2 Global es el mecanismo de subastas parecido a Renovar, para el que conoce Renovar, que ofrecen desde Europa para venir a comprar ¿qué? Hidrógeno, no, los subproductos. 3 productos sale a comprar este programa: amoníaco, metanol y combustible sintético. ¿Y para qué sirvió esto? Para avanzar en las especificaciones de qué amoníaco verde quiere el mundo, qué metanol quiere el mundo, y lo hace a través de una empresa intermediaria que hacia la izquierda compra a 10 años de plazo,
que se considera insuficiente, los inversores querrían 20 años de plazo. YPF se presentó con un proyecto, creo que de amoníaco verde, para esta subasta, y a su vez esa empresa intermediaria, que está formada por los gobiernos europeos, vende hacia el interior a precios más baratos. Ahí hay una diferencia que es un subsidio que lo pone el Estado. Hay también temas de hidrógeno en las redes. Y vamos a nuestros avances regulatorios. Acá un colega mencionó el foro en Bariloche y la imagen de abajo a la derecha es la directora de Energía de la Unión Europea conversando con la gobernadora de Río Negro. La imagen de la izquierda abajo es el anuncio del martes en la Casa Rosada de la Estrategia. La imagen de arriba son las múltiples actividades, está el embajador de la Unión Europea que están haciendo en Argentina para ver qué uniones, qué cooperaciones se pueden alcanzar. Y acá, bueno, tenemos hoy entonces una producción de 400.000 toneladas al año, todo gris. Hay una sola planta de hidrógeno verde electrolítico que funciona en Argentina, de la empresa Ichico, que está desde 2008, pero ellos autoconsumen ese hidrógeno. ¿Y qué instrumentos tenemos? La estrategia que se anunció esta misma semana, el proyecto de ley de promoción de hidrógeno que mandó el Poder Ejecutivo en mayo de 2023 al Congreso, que no ha sido tratado aún, y algo que se llama la evaluación ambiental estratégica que se está impulsando desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, que es algo general, se hace una evaluación ambiental general para facilitar o habilitar los estudios ambientales que cada proyecto en particular va a tener. Y acá es lo que se plantea como objetivo, ¿no? Todos números que no nos significan mucho ahora porque están puestos en el futuro, pero que los países que pretenden insertarse necesitan tener como una llamada al mundo. Vean, vamos a hacer hidrógeno. Entonces proponen hacer 1 millón, llegar al 1 millón de toneladas por año en 2030 y a 5 millones de toneladas por año en 2050. De esos 5 millones, 4 millones serían para exportación. Y veamos a qué sectores, qué usos internos proyectan. Combustibles sintéticos como metanol, SAF es el combustible de aviación, y aquí está el de derivado de biomasa, aceite vegetal hidrogenado o hidrotratado para descarbonizar el transporte marítimo y aeronáutico, para barcos y aviones. Los barcos es un uso muy privilegiado porque, por ejemplo, si uno va a un crucero ya hoy, cuando se sacan pasajes internacionales, le ofrecen a uno ir a una página para, no sé, plantar árboles y disminuir la huella de carbono. Cuando se haga un crucero que va a la Antártida, continente que no se pueda contaminar, bueno, no será tan difícil trasladar el mayor costo de ese combustible verde o combustible sintético. Entonces, el sector de transporte marítimo y aeronáutico se espera que estén en primera línea en cuanto a los nuevos usos. Después también reemplazar el gris por el verde en las refinerías, la industria siderúrgica del acero y algo que podría ser objeto de otra charla, crear un mercado en nuestra propia red de gas natural. Hasta un 5% y tal vez más se puede poner hidrógeno en las redes. No es un uso privilegiado en países que no tienen gas natural, pero en Argentina podría ser como una escuela de hidrógeno en el sentido que uno puede poner un electrolizador en cualquier lugar donde haya ductos, mezclarlo, hacer el gas que circula en las redes más verdes, y esto que se estudió para el hidrógeno, lo tenemos que hacer antes para el biometano, porque el biometano sabemos que está técnicamente habilitado, pero nunca se le dio una solución económica. En números que plantea la estrategia de hidrógeno, ya lo dijimos, y con esto cierro, 5 millones de toneladas por año para 2050. El costo que viene acá decreciente que proyecta Argentina es llegar al 1,4 dólares por kilo. La cantidad de energía renovable y de capacidad de electrólisis que se necesita, se espera crear empleos, lo que significan inversiones y tener 5 polos productivos. Sobre todo Bahía Blanca y Tierra del Fuego y Río Negro son provincias que están muy activas. Y voy a dejar de compartirles para poder ir un poquito a la charla. Acá hay un resumen de la ley para el día que nos querramos reunir a discutir la ley. Y algo importante para lo que nos interesa en cuanto al comercio internacional, en julio de 2023 se firmó un memorándum de cooperación, no el de Mercosur, Unión Europea, sino Argentina, Unión Europea y específico de energía, donde buscan hidrógeno y derivados, energías renovables, eficiencia energética y gas natural,
Marqué hidrógeno, marqué GNL, porque son los dos que en mayo fueron los proyectos de ley al gobierno. Y aquí estoy saludándolos desde aquel electrolizador alemán que me llevaron a visitar alguna vez. Voy a dejar de compartir en este rally. Espero que alguna noticia de todo esto que habla el mundo y que hablan nuestros países vecinos. Ustedes saben, Chile es el campeón del hidrógeno verde y de su política pública. Claro, para Chile nosotros tenemos tantas alternativas que el hidrógeno es una más, pero países que no tienen tanta riqueza en recursos, Chile y Uruguay van por lo verde. Colombia hizo estrategia u hoja de ruta para hidrógeno verde y azul. Cualquiera que produce gas natural piensa que puede seguir haciendo el hidrógeno de bajas emisiones, capturando las emisiones en el proceso y ya está. Pero lo cierto es que la verdadera demanda viene del exterior y entonces tendríamos que satisfacer esa demanda que no va a buscar el azul, va a buscar el verde, sea de electrólisis o de bio, y en forma de derivados. Esos serían como los mensajes clave de la sesión. Bueno, Griselda, ante todo muchas gracias por lo detallado, minucioso la explicación. Para aquellos que estén pronto a salirse de la reunión, nosotros, esto se está grabando, se cuelga después en un canal de YouTube que tenemos, que a partir del contacto que los invitó lo pueden pedir, digamos, y si no fue compartido, y por ahí Luli lo puede volver a compartir ahora de nuevo en el chat. Y al margen de eso, bueno, ahí está, María Laura quienes quieran preguntar, este es el momento, así que María Laura es la primera que levantó la mano. No sé si vas a hablar, tenés que desactivar activar el micrófono para que te escuchemos. O si confundió María Laura, no quería preguntar. Bueno. No funciona el micrófono. Bueno, si la escribís, María Laura, te esperamos y yo la puedo leer, aunque sé que es medio un incordio escribir las preguntas. Por el resto está habilitado para que interactuemos y le pregunten a Griselda y le aprovechemos en estos minutos que quedan. Ahí alcanzás a leer la pregunta de Griselda, la segunda de lo negro. Sí, interesante la pregunta de Gustavo. Resulta que vienen las empresas con grandes anuncios, como habrán escuchado ustedes por ahí a Fortescue, una minera australiana reconvertida que quiere poner grandes fondos para pagar culpas en fines verdes, y actuó mucho en la provincia de Río Negro y fue uno de los grandes impulsores. Queremos una ley de hidrógeno. Necesitamos un marco regulatorio de hidrógeno. Es una actividad muy industrial hasta donde se plantea, entonces hay que tener cuidado con las leyes porque a veces decíamos, más que incentivos también nos pueden poner trabas. El proyecto de ley que hoy fue al Congreso, y mencioné a Fortescue porque justo antes de que se mandara la ley salió una nota de Fortescue se va a retirar de su anuncio de inversión porque no le sacan la ley. Los privados buscaban una ley, sobre todo ¿para qué? Para algo que personalmente tengo la expectativa que se solucione a través de la macroeconomía y que no sea que nos tenga que decir una ley que podemos sacar y mandar divisas de un lado a otro. Hoy por hoy no podemos hacerlo, entonces se necesitaba, o algunos sectores, como el sector de hidrocarburos con sus exportaciones, piden que les liberen ese flujo de divisas. Si es una ley para eso, la verdad que es una lástima que tengamos que escribirlo, y yo no creo que alcance con escribirlo, vamos a tener que solucionar el problema macro. ¿Qué más tiene la ley que podría ser útil? Bueno, es una ley de promoción por 30 años, con lo cual al inversor le da estabilidad fiscal por 30 años. Le dicen, desde que presentás tu proyecto, que es en la Secretaría de Energía, no te voy a cambiar los impuestos. Estoy tratando de hablar mal y pronto los puntos foco de la ley. Entonces, eso me parece bien, que le digan, vos presentaste un proyecto, te lo apruebo y por esta ley te garantizo que no te voy a poner un impuesto al viento a mitad del camino, vas a tener la misma carga impositiva en tu cadena de valor. La ley tiene algo útil para Argentina, pero que hay que tener cuidado y ser razonables: contenidos mínimos nacionales. ¿Cuánto tengo que tener en el proceso de industria argentina? Que está muy bien para asegurar
la transferencia de tecnología, que los electrolizadores los podamos fabricar acá, por ejemplo, los procesos, pero algunos dicen que son tan altos los contenidos que se piden que no vamos a poder despegar, porque al principio va a ser el electrolizador importado. Entonces, bueno, prestar atención al contenido mínimo. A mi gusto, la ley tiene demasiadas instituciones, porque hay una autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Energía. Después hay funciones que está bien, que cumplen los sectores de industria, del Ministerio de Desarrollo Productivo, funciones que cumple el INTI, materia de certificaciones, y ahí sí es donde pongo el énfasis que creo que necesitamos marco regulatorio. Necesitamos saber bien qué normas técnicas, qué estándares técnicos y de sostenibilidad se van a pedir. Y para eso hay que saber, existe una norma ISO internacional que habla de seguridad de hidrógeno, pero hay nuevos usos. Entonces, aún en el mundo están revisando las normas de seguridad. Hay que saber, también el amoníaco es una sustancia peligrosa. Tenemos que tener bien en claro qué va a adoptar Argentina en estos procesos de norma de seguridad. Y sobre todo un mecanismo que registre la huella de carbono, porque si lo queremos vender a un mercado que lo va a comprar, como decíamos, por eso mucha importancia le doy al capítulo de incentivos. Si lo van a comprar para cumplir con las metas que la legislación europea, podría ser coreana, podría ser japonesa, les pide, tienen que poder acreditar los importadores la trazabilidad y la verdadera disminución de emisiones. Y eso se hace a través de los mecanismos de certificación. Medir desde el primer punto de la cadena, que es la producción de energías renovables o de la biomasa que es sacada o obtenida con mecanismos sustentables, hasta incluso el transporte y la llegada a Europa, cuánto es esa huella, va a ser necesario. Entonces Argentina por ahí no tiene que inventar nada, pero tendría que adoptar un mecanismo de trazabilidad y de medida, medición y certificación de esa huella de emisiones acorde con el mundo para poder que el producto viaje con el certificado de producto verde. Entonces, volviendo a la pregunta, y la ley, bueno, nos puede servir para la estabilidad fiscal, si nos sirve para poder sacar divisas, a lo mejor hoy es necesario, pero planteado a 30 años, pensar que eso siempre va a ser así, la verdad que nos cuesta pensar, yo soy más optimista, creo que el país va a poder mejorar, y sobre todo la energía y todas estas cuestiones que están hablando, creo que podemos tener una política pública y que todos los sectores podrían ponerse de acuerdo. ¿Qué más hay en la ley? Bueno, algunos incentivos fiscales que son muy parecidos a los de las energías renovables y que los que participaron en Renovar saben que algunos accedieron y otros no. O sea que, en general, los proyectos del Renovar no se hicieron tanto por esos incentivos fiscales, sino por lo que significa tener un contrato de compra. Camesa, actuando como comprador a largo plazo y en moneda extranjera, es lo que desencadenó que aumentara tanto la producción, la participación relativa, comparado con años anteriores, de la eólica y la solar. En definitiva, el máximo incentivo y nuestro motor serían que aparezca el comprador de eso, que todavía no está. Cuando ustedes vieron la lista de proyectos que yo puse de hidrógeno que hay muchas ideas, la tecnología, podríamos estar a la altura y preparados, pero no tenemos quien pague la fiesta del hidrógeno todavía, entonces tiene que venir de aquellos países que se presentan como demandantes. Y a su vez, en los países demandantes, el sector privado y el sector público están viendo, bueno, a ver cuánto subsidio le da el sector público, insisto, europeo, porque es lo que más conozco, a las empresas europeas para que implementen estas nuevas tecnologías y se pasen a los combustibles verdes, y cuánto las empresas privadas están también en capacidad de invertir. Entonces, me parece que el máximo incentivo es la demanda. Que tengamos una estrategia es importante. La estrategia que se publicó no es vinculante, pero eso no es una ley, no es una norma jurídica, pero es una carta de presentación al mundo. Es como decir, bueno, los argentinos nos hemos puesto de acuerdo en que queremos ir hacia el hidrógeno también. Así que bienvenida a la estrategia. Bueno, siendo la hora cumplida y para ser respetuoso del horario... ¿Me dejás hacerle una pregunta, Diego? Sí, pero yo digo, quienes quieran retirarse de la charla pueden retirarse
Y bueno, si alguien tiene una pregunta y Griselda puede quedarse unos minutos más, lo hacemos. Así que por el resto, quien quiere irse de la reunión, digamos, le agradecemos haber Gracias, yo. participado y bueno, y fundamentalmente gracias a Griselda por hacer de speaker. Dale, Gabriel, perdona. Sí. A ver, Griselda, ¿ves posibilidad? Coincido que el principal incentivo son los precios para todo este tipo de cosas, ¿no? Eh, entonces, ¿ves posibilidad de que border tax mediante, o sea, estos impuestos de frontera que la Unión Europea eh, va a imponer a los productos que compitan con sus empresas que están obligando a ellos a ser eh, más amigables ambientalmente, eh, eh, incentiva a empresas locales a ir al uso de estas tecnologías para generar su energía y así esto, disminuir su huella de carbono, o ves que estos proyectos van a estar todos orientados a exportar, digamos, las moléculas, sea por el vehículo o por la alternativa por la que finalmente se termine exportando? Es una muy buena pregunta porque yo creo que al final todo confluye en quién es tu cliente, quién te lo va a comprar, y entonces la respuesta está, si este mecanismo, CBAM, me va a impedir exportar un producto, ¿a qué se va a aplicar? Primero, todavía, como se anuncian todas las medidas en Europa, es con tiempo, ¿no? Recién en octubre de este año va a empezar este mecanismo de ajuste en frontera a título informativo, no se aplican impuestos todavía. Y recién se va a aplicar como impuesto en 2025, 2026. ¿A qué va a aplicar esta tasa? A los productos intensivos en carbono, que son industrias que en definitiva Europa quiere proteger, como el cemento, el hierro, el acero, aluminio, fertilizantes. Entonces, si en Argentina tomemos el ejemplo de la producción de fertilizantes, si yo no tengo acá una restricción local para utilizar fertilizantes que vienen de hidrógeno gris o que no le mido las emisiones, y no voy a cambiar. Pero si tengo un negocio rentable en el mundo y voy a producir para ese mundo que me paga el producto premium, sería como la primera marca, ¿no? En ese producir para el exterior podría venir la baja de precios y podría venir nuestro uso también. Ahora, si para la exportación agropecuaria me va a pedir también el importador que le demuestre en un futuro, porque esta carrera continúa, esta corrida por lo verde, que acredite haber utilizado fertilizantes verdes y probablemente también la industria local empiece a utilizar fertilizantes verdes. Yo creo que vamos así, en la medida de las obligaciones, los incentivos y que aparezca el comprador obligado en cada caso a hacer esa compra, a pagar más caro lo verde, si no, no hay motivación. En Estados Unidos le están dando enormes créditos fiscales para que se pasen a estas tecnologías, ¿no? Y yo digo, veo interés en algunas empresas agroalimentarias y cadenas, digamos, por ejemplo, forestales, etcétera, que exportan a Europa en empezar a ocultar tecnologías que le permitan cumplir una descarbonización de su matriz energética, porque están viendo que sus clientes empiezan a indagar, ¿no? O sea, no solo fertilizantes en el caso de los productos que lo usen, sino el tema, viste, en el proceso industrial o de agregado de valor, dice, bueno, a ver, ¿qué están haciendo? Y noto que hay cierto interés y las tecnologías están permitiendo, por lo que se está viendo, digamos, ir no necesariamente a grandes proyectos. Por ahí hay tecnologías, sobre todo las derivadas de biomasa y demás, que permiten ir a escalas más, digamos, más bajas, en donde el autoconsumo o similares lo justificaría económicamente, ¿no?
Así es, y vos lo dijiste recién, y hay un movimiento, veo yo al menos, en tema de biometano, porque ahora, como está de moda, todos estudiamos cómo poner hidrógeno verde en las redes, que probablemente no sea rentable, no sea eficiente, pero tenemos una deuda con el sector de biometano que tecnológicamente está habilitado a través de una norma NAC del Enargas, pero nunca se le dio una solución económica. Entonces, si hubiera industrias, los grandes usuarios de gas natural, que por alguno de estos incentivos indirectos está obligado a implementar estrategias llamadas de descarbonización y quiere acreditar, bueno, yo consumo, porque viene por la red, un 5% nada más de biometano, perdón, eso sería en hidrógeno verde. En biometano puedo meterle el porcentaje que quiera, pero supongamos que entra nada más por la cantidad, volumen de producción, 5%, pero pago el mayor costo que todavía tiene también el biometano, lo paga totalmente el industrial, no le muevo la cuenta del servicio público, de la factura de gas al usuario residencial, y el industrial se hace cargo del mayor costo de ese porcentaje que se diluye, porque a todo el mundo le llega lo mismo. Y el biometano, a diferencia del hidrógeno, es totalmente intercambiable con el gas natural. Entonces, de alguna manera, celebro que tanto tiempo que venimos tratando de buscar incentivos para biogás, biometano, que ahora, como hay fondos para estudios, vieron que ahí cuando me presentó Diego, cuando las Naciones Unidas quiere estudiar, bueno, estudiamos lo mismo que era para hidrógeno, se puede hacer perfectamente y muy eficientemente en términos de costo también comparado con hidrógeno para biometano. Así que ojalá avancemos ahí. Próximamente, creo que la semana que viene, voy a una reunión en el Ente del Gas para acompañar desde la academia también a un inversor que quiere plantear, a ver, bueno, ¿cómo hacemos para... Queremos producir biometano y ponerlo en la red? ¿Cómo, de qué manera nos van a autorizar o cómo, qué solución económica de que nosotros pagamos el mayor costo como industria, cómo lo vamos a hacer? Así que ojalá eso se desarrolle también en el mientras tanto, mientras se hacen los grandes proyectos de hidrógeno. Bueno, ahora sí, Griselda, muchísimas gracias por participar, por hacerte tu tiempo para estar con nosotros. Gracias a los que quedan todavía en escena, digamos, en participación, y gracias. Pronto le estaremos comentando del próximo evento que vamos a hacer en unos 15 días, y quienes quieran sumarse, obviamente están invitados. Así que buena jornada para todos y mejor fin de semana. Igualmente, buen fin de semana. Chao. Bueno, Griselda, gracias por todo, un cariño. Gracias, Gris. Chau, chau. Muchas gracias, Griselda.